Bien. Ahora voy a poner las láminas para que puedan verlas. Y mientras hago esto, una pregunta. No he recibido todavía ningún mensaje de ejercicios que ustedes hayan hecho de esta parte del curso. Supongo que están ocupados con la tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, si trabajan en ellos de aquí a los que cubran más los ejercicios que corresponden a los temas que hemos cubierto, si los trabajan de aquí al lunes, el lunes podremos dedicarle la clase a ver esos ejercicios. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias. Ya están viendo las láminas, ¿verdad? Bien. Bueno, recordarán que la clase pasada lo que hice fue explicar cómo podíamos codificar cualquier máquina de Turing arbitraria por medio de una cadena binaria y cómo podíamos codificar su entrada y cómo podíamos diseñar una máquina de Turing universal que lo que hace es simplemente tomar estas codificaciones y utilizarlas para simular la ejecución de la máquina codificada sobre la entrada codificada. Y de esa manera esta máquina pues la máquina universal nos podía decir qué ocurría con cualquier otra máquina de Turing. No estábamos construyendo una específica para cada problema, sino pensar una solución para cada problema, pensarlo en términos de una máquina de Turing y después pasarlo a este código binario. Es un poco, si lo piensan bien, el tipo de cosas que hace un compilador. Ustedes dicen en lenguaje de alto nivel y el compilador lo convierte en código de máquina para una computadora específica, para cierta arquitectura. Entonces aquí estamos pensando que estamos haciendo algo similar. Ahora, en su momento Turing lo hizo para demostrar, como les había dicho, el problema de la detención, que no tiene, perdón, el problema de decisión de Hilbert, que no tiene solución, pero en realidad se puede emplear para muchas cosas más y de hecho es un concepto tan útil que es la base de las computadoras que tenemos ahora. Sin embargo, ahorita voy a empezar justo con lo que le interesaba a Turing, que es demostrar que el problema de decisión de Hilbert no tiene solución. No voy a hacer la demostración completa porque requiere herramientas que no vamos a ver en este curso, pero voy a detenerme en el resultado más importante de teoría de la computación, yo creo, que es el problema de la detención y que este es equivalente al problema de decisión de Hilbert. Para esto, entonces, voy a presentar, perdón, dos lenguajes. Los tengo aquí en pantalla. Uno de ellos se va a llamar HP y el otro se va a llamar NP. HP, pues como se imaginarán, son las siglas de Halting Problem, el problema de detención en inglés, y MP es el problema de la pertenencia o Membership Problem. HP está formado de las siguientes cadenas. Se trata de cadenas que codifican máquinas de Turing y entradas para estas máquinas de Turing, aquí lo tengo como M y alfa, tales que M se detiene con la entrada alfa. Y MP, pues son codificaciones de máquinas de Turing y sus entradas tales que la entrada respectiva es aceptada por esa máquina de Turing. Entonces, son muy parecidos como pueden darse cuenta, pero en HP no nos importa si la máquina se rechaza o acepta, simplemente que se detenga, mientras que en MP esperamos que la máquina se detenga aceptando. Entonces, lo que voy a demostrar es que estos dos lenguajes no son recursivos. Quiero que observen que son recursivamente numerables. Estas cosas a veces se entienden mal. De hecho, me encontré un libro de texto donde se decía que HP no era recursivamente numerable cuando claramente lo es, ¿no? Es recursivamente numerable porque vean que la máquina universal nos puede resolver HP, pero no lo puede resolver de manera semidecidible. Es decir, ustedes se preguntan, ¿esta máquina de Turing se va a detener con esta entrada? Lo que tienen que hacer es codificar ambas y después con esta codificación se dan a la máquina universal ejecuta o simula más bien lo que habrá hecho M con la entrada alfa, perdón, y pues si M se detiene, la máquina universal se detiene y dice, sí, se detuvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este lenguaje es recursivamente numerable.
¿Por qué no es recursivo? Voy a demostrar más adelante que no hay una máquina total que nos diga si se va a detener o no. La máquina universal nos dice esto. Si se detiene, nos da una respuesta. Si no se detiene, pues no nos puede dar una respuesta. ¿Se dan cuenta? Va a seguir ejecutando, va a seguir con la simulación infinitamente. Con MP pasa algo similar. Lo que tenemos que hacer es simular la máquina M con alfa, en la máquina universal. Si M acepta en la simulación, la máquina universal acepta con esta pequeña modificación. Y si M rechaza, pues la máquina universal rechaza. Si no se detiene, pues no se detiene y punto. Nunca nos va a responder. Bien, entonces, de esa manera podemos ver que estos dos lenguajes son recursivamente enumerables, pero voy a demostrar ahora que no son recursivos. ¿Cómo? Aquí la cuestión es que estas simulaciones se basan en la máquina universal, que es simplemente un mecanismo ciego que simula lo que hace M. Uno podrá decir, oye, ¿y no habrá otra máquina distinta a la universal que sí nos conteste siempre si M se detiene con alfa? Porque podría haberla, ¿no? Uno podrá pensar en un mecanismo diferente a la máquina universal y decir, este mecanismo sí funciona, me contesta esta pregunta siempre de manera infalible. Pues voy a demostrar que no. Y esta demostración significa que en caso de que nosotros aceptáramos que todos los procedimientos efectivos, todas estas recetas mecánicas de las que habló Hilbert cuando formuló el problema de tensión, si estas son equivalentes a máquinas de Turing, entonces no existe un procedimiento efectivo para contestar si una máquina se detiene con la entrada. En este contexto es muy natural asumir que un procedimiento efectivo pues, es una máquina de Turing, ¿no? Porque nos estamos haciendo preguntas sobre máquinas de Turing. Si uno pensara en un mecanismo diferente, pues la respuesta podrá ser sí o no, en principio. Más adelante vamos a ver que hay una serie de resultados que nos llevan a que no, que todos los mecanismos que cumplen ciertos requisitos básicos equivalen a máquinas de Turing. Puede uno, por supuesto, imaginar procedimientos que no están sujetos a estos límites, pero estos procedimientos requieren que hagamos suposiciones realmente muy fuertes que llevan a la física a su límite. Probablemente la física no admite una sola interpretación de sus teorías básicas, en particular la física cuántica, pero las interpretaciones estándares resulta que no hay ningún mecanismo que cumpla esas interpretaciones que pueda resolver este problema. Entonces, estamos hablando realmente de algo muy gordo, vamos a decirlo así. Entonces, por lo pronto, con máquinas de Turing vamos a ver que esto se puede resolver, y si aceptamos lo que voy a presentar más adelante como la tesis de Church-Turing, significa que ningún procedimiento efectivo puede responder si una máquina se detiene con su entrada siempre. Entonces, vamos entonces a comenzar con esta demostración. Y para esto el primer paso va a ser la construcción de la tabla que aparece aquí en la parte inferior de la lámina, esta que estoy iluminando ahora. Esta tabla lo que va a hacer es lo siguiente: va a ordenar máquinas de Turing y las vamos a poner aquí en renglones. Vean la máquina epsilon, la máquina 0, la máquina 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en las columnas lo que vamos a tener es entradas posibles. Para esto lo hago utilizando una técnica muy simple, universal, que se llama el orden lexicográfico. El orden lexicográfico lo que hace es lo siguiente. Acuérdense que estas son cadenas. Estoy hablando no de la máquina, sino de su codificación realmente. Entonces, pienso de esta manera. Si es una cadena binaria, entonces puedo ordenarlas de la misma manera que ordeno palabras en un diccionario. Para facilitar las cosas, dado que no tengo un límite en la longitud de las cadenas que codifica una máquina, las voy a ordenar primero por longitud. Todas las cadenas de longitud 0, que es epsilon nada más, todas las cadenas de longitud 1, que es la cadena 0 y la cadena 1, después todas las cadenas de longitud 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etcétera. Este es el orden lexicográfico. Y las entradas también son cadenas, entonces puedo pensarlas exactamente de la misma forma. Entonces, lo que hago es que a cada cadena, pues la veo como una máquina de Turing. Y, por supuesto, alguno de ustedes me va a decir, oye, espérate, tú pusiste condiciones muy estrictas de qué es de cómo se codifica una máquina de Turing. ¿Se acuerdan? Las puse, voy a regresar unas láminas para que lo recordemos.
Las cadenas que codifican máquinas de Turing, pues tienen este formato. Empieza con cierto número de ceros, después sigue un 1, etcétera, 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 y tienen que tener cierto número de componentes. Y lo mismo pasa para las entradas, empiezan con cierto número de ceros y están separados por unos. Entonces, si yo hago lo que les estoy diciendo aquí, por supuesto que no estoy siguiendo esta convención, pero lo voy a resolver de esta manera. Voy a suponer que esas cadenas definen máquinas de Turing descompuestas, digamos. Así, ¿no? Máquinas a los que les falla el mecanismo y que como falla el mecanismo realmente pues no funciona nunca, ¿no? Yo podría detenerme de inmediato y decir, ¿sabes qué? Esta máquina se detuvo y rechazó todo. También podría decir, esta máquina se detuvo y aceptó cualquier entrada. O podrá decir, esta máquina no se detiene con ninguna entrada. Entonces, para que mi demostración siguiente sea consistente, yo puedo adoptar cualquiera de estas tres convenciones, que la máquina está descompuesta y se detiene con cualquier entrada, que la máquina está descompuesta y no se detiene con ninguna entrada, y en el caso de que se detenga, la convención puede ser que acepto todas o que rechazo todas. Eso no cambia la demostración que voy a presentar. Simplemente acepto que es así. Y también puedo pensar que toda cadena que no corresponda a las convenciones de codificación de una cadena de entrada, pues es equivalente a epsilon, por ejemplo, ¿no? Y que por lo tanto la voy a tratar exactamente de la misma manera. Esa es una forma de resolver ese problema. Y de esa manera yo puedo pensar que esta tabla es completa y no me tengo que hacer una pregunta de, oye, ¿esta cadena codificará algo o no codificará algo? Por lo pronto, con esta convención, toda cadena codifica una máquina de Turing y toda cadena también codifica una entrada. Entonces, tenemos ya esta tabla que les decía y vean cómo lo ideal, lo que yo querría es una máquina total que me permitiera llenar las entradas en esta tabla. Aquí, por ejemplo, mi máquina total lo que haría es tomar la máquina de Turing codificada por la cadena epsilon, simularla con la cadena epsilon y entonces si esta máquina se detuviera con epsilon me pondría así. Si no se detuviera con epsilon me pondría no. S o N es lo que tendríamos. Y una máquina total me permitiría llenar esta entrada, no de manera inmediata, por supuesto, porque se dan cuenta que esta es una estructura de datos infinita. Una máquina de Turing en un momento dado solo ha accedido a un número finito de celdas, pero pienso que puedo ir llenando la tabla conforme lo vaya necesitando, ¿no? Una especie de mecanismo perezoso para los que están familiarizados con este estilo de ejecución de programas en programación funcional, aunque también hay otros lenguajes que lo hacen. Podemos pensar que nuestra tabla la podemos llenar de manera perezosa. Bien, entonces ya tenemos esta tabla y la idea es que si existiera una máquina de Turing total tal que el lenguaje que acepta esta máquina es precisamente HP, el lenguaje de cadenas que codifican máquinas de Turing que se detienen con la entrada respectiva, entonces esta máquina llenaría la tabla, como decía. Pues el punto es que voy a suponer por reducción al absurdo que existe esta máquina. Vamos a llamarle H. Aquí la tengo la lámina. H entonces es una máquina de Turing tal que su lenguaje aceptado es precisamente HP. Bien, ahora piensen que si esta máquina de Turing existe, pues tiene una tabla de transiciones, tiene pues su alfabeto de entrada, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, pero sobre todo la tabla. Piensen que con la tabla, que es una estructura de datos finita en este caso, porque así son las máquinas de Turing, lo que puedo hacer es modificarla y crear nuevas máquinas de Turing. Por ejemplo, piensen que voy a crear esta máquina, la que voy a llamar H barra, aquí está, y que va a funcionar de esta manera. H barra lo que va a hacer es que para cualquier entrada de este tipo, o sea, para cualquier entrada de máquina de Turing y cadena, cualquier par de este estilo, H barra la va a aceptar si H la rechaza. Y va a entrar en un ciclo trivial en caso contrario. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues muy simple. Lo que hago es que cambio el estado de aceptación por el estado de rechazo y cambio el estado de rechazo de H, por supuesto, por un
ciclo trivial, lo mando a un estado en el que me paso escribiendo espacios en blanco o ceros, lo que ustedes quieran, sin detenerme nunca. Eso es muy sencillo, con un par de transformaciones de la tabla de transiciones, probablemente introduzco un estado más y ya. Y con eso es suficiente para poder hacer todo esta pequeña transformación, dada la tabla de H, por supuesto, ¿no? Entonces ya tengo aquí a H barra. H barra resulta que pues es muy sencilla de construir, como ya vimos, pero además observen lo siguiente. Recuerden que lo que yo hice en esta tabla fue tomar el orden lexicográfico para cadenas binarias. Eso quiere decir que para cualquier máquina de Turing que exista, dado que se puede convertir de acuerdo con el método que vimos en una cadena binaria, pues hay una cadena binaria que le corresponde y por lo tanto la máquina de Turing aparece en algún renglón. Cualquier máquina de Turing debe aparecer en un renglón. En ese sentido, la lista que tengo que construir en esta tabla es exhaustiva. No estoy dejando nada fuera. Eso quiere decir, por supuesto, que tanto H como H barra deberían estar ahí, ¿se dan cuenta? Bien, entonces voy a hacerme una pregunta, y esta pregunta Turing la plantea inspirada en una demostración de unas 3 décadas antes que él, formulada por Cantor, que la gente que estudió álgebra superior en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, no que no solo ellos, seguramente están familiarizados, ¿no? Es la demostración de que hay más números reales que números naturales. Es la diagonalización, el método de diagonalización que utilizó Cantor para demostrar este punto. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué razón? Me regreso un par de láminas. Vean, yo me estoy preguntando aquí, en la tabla, en las diagonales, si se pueden dar cuenta lo siguiente. M sub epsilon es la máquina de Turing codificada por la cadena epsilon. Y epsilon, pues, es su entrada. Acá en la siguiente entrada de la tabla, en la diagonal, tengo la cadena 0 y la máquina de Turing codificada por la cadena 0. Y me estoy preguntando si esta máquina 0 acepta la cadena 0. Y así sucesivamente. Es decir, hago una pregunta sobre si la máquina acepta su propia descripción. Entonces, lo que me voy a preguntar ahora es si H barra, consigo mismo como entrada, se detiene. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que H, que es mi máquina original, aceptara esto. Es decir, esta H barra alimentada con su propia descripción, perdón, pertenece al lenguaje HP, es decir, es aceptada por H. Y eso quiere decir que entonces cuando H barra se detiene cuando recibe la entrada que la codifica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que H barra, acuérdense cómo está definida H barra. Si H acepta, eso quiere decir que H se detiene, entonces lo que hace H barra es entrar en un ciclo infinito, trivial. Un momento, o sea que si H se detiene, H barra no se detiene consigo mismo. Entonces, aquí hay un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque se detiene cuando no se detiene, ¿se dan cuenta? Ese es el punto. Si H barra se detiene con H barra, eso quiere decir que H barra no se detiene con H barra por la definición que tenemos. Y eso no puede pasar. Como una paradoja, entonces ya estamos un poco contradictorios. Exactamente, es una paradoja. ¿Se dan cuenta? Aquí acabo de construir una paradoja. Esa paradoja podemos pensarla como determina de la siguiente manera. Si H barra estuviera en la lista, entonces, pues, en la diagonal tendríamos tendríamos que la entrada tendría que ser sí, ¿no? Simultáneamente. Esa es la cuestión. Y no puede ser que tengamos sí y no simultáneamente. Por lo tanto, esta paradoja nos dice que no puede ser el caso que H barra exista y H barra, pues es muy fácil construirla si H a secas existe. Es decir, si hay una máquina de Turing total que acepta el lenguaje HP. Entonces, esa es la parte que nos lleva a la contradicción y por lo tanto,
la situación en la que estamos es que no puede existir una máquina de Turing total que acepte HP. No es nada más que la máquina universal con la modificación que ofrecí, no es total, aunque acepte HP, sino que aunque a mí yo trabajara milenios en otro mecanismo, ese mecanismo no puede existir. Entonces, esta es la situación. Estamos ante una contradicción. Si está, entonces no está, y si no está, entonces está. Les decía que pues, es muy similar a la demostración que hizo Cantor de diagonalización, porque es pensar que pues, si existe, está en algún lugar de la tabla, la buscamos y entonces tiene que tener sí y no en esa entrada. Y bueno, pues esta es una limitación muy fuerte de las computadoras. Se dan cuenta que no nos puede resolver el problema de HP. Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué este problema es importante en la práctica? Porque uno puede pensar, no es importante en la práctica, es un problema teórico muy rebuscado. Pero vamos a ver que no es así, que es un problema teórico muy importante. De hecho, yo puedo imaginarme ejemplos concretos en los que este problema podría ser importante. Imagínense ustedes que son el administrador de alguna de las supercomputadoras de la UNAM. Y entonces, pues su responsabilidad como administrador, más que administrador, es una especie como de supervisor de proyectos. No sé si sepan cómo funciona la supercomputadora de la UNAM, no me refiero a sus arquitecturas o a una descripción de qué lenguaje se acepta, sino una cuestión mucho más pedestre. Hablamos de la burocracia. Si ustedes quieren utilizar una de las supercomputadoras de la UNAM, lo que tienen que hacer es presentar un proyecto a la DGTIC, que es la instancia de la UNAM que se encarga de cuidarlas. Entonces presentan este proyecto y este proyecto tiene que justificar por qué quieren usar una máquina tan cara, porque es una máquina que cuesta mucho dinero operar. Cada segundo de operación de esta máquina le cuesta a la universidad una gran cantidad de dinero. Entonces, no todo el mundo puede usarla. Entonces, su proyecto tiene que demostrar que es de importancia científica, por un lado, y por otro lado, tiene también que demostrar que es sólido. Un aspecto de la solidez les diría que es, pues, que va a dar resultados, ¿no? Si ustedes me dicen, quiero hacer algo ahí y no tengo resultados, pues es una buena razón para rechazarlo. Entonces, aparte de verificar de que se trata de algo trascendente, ustedes quieren verificar que el programa que están presentando para ejecutar en la supercomputadora va a detenerse y va a dar un resultado. Alguien llega y les dice, mira, tengo este programa excelente que lo que hace es calcular la estructura tridimensional de proteínas, un problema muy importante en bioquímica. Entonces dicen, pues suena muy bien, y como cuánto tiempo se tarda en resolver tu programa este problema, dada una descripción de las proteínas que quieres graficar, ¿no? Y el investigador les dice, pues no sé, la verdad, porque tal vez no se detenga. Y ustedes dicen, bueno, te voy a prestar una máquina que cuesta cientos de pesos por segundo para que hagas algo que quién sabe si se va a detener, ¿no? A mí me gustaría que antes de presentar tu proyecto me pudieras decir si tu programa se va a detener y va a dar un resultado. Sería todavía mejor, por supuesto, que me pudieras dar una estimación del tiempo. Y eso más adelante lo vamos a ver, y es el tema, por supuesto, del curso de complejidad computacional, pero vamos a ver que esas estimaciones de tiempo tampoco son posibles. Por lo pronto sabemos que ni siquiera podemos decir si se va a detener, porque en realidad esto es una instancia del problema de la detención. El problema de detención, no es para que no haya lugar aquí a confusión, es un problema no es un problema de sí y no, es un problema de que sí podemos demostrar que algunas máquinas se detienen con ciertas entradas. Lo que no tenemos es un método o una serie de métodos que para cualquier entrada arbitraria nos garantice que siempre nos va a decir si se detiene o no. Ese es el punto. Entonces, puede ser que ustedes me presenten un problema y es muy fácil, el programa que dice, mientras esto sea falso, haz lo siguiente, y uno sabe que un while false do p, pues es un programa que se detiene inmediatamente. Entonces es muy fácil saber que se va a detener. Y hay muchos otros programas para los cuales ustedes pueden probar la detención. Lo que no hay es una receta universal para demostrarla. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Entonces, se dan cuenta, el problema es práctico. Y se traduce a muchos otros problemas prácticos. Por ejemplo, ustedes están construyendo un compilador.
y les gustaría que este compilador fuera, aparte de simplemente hacer la traducción, le hiciera optimizar el código, que es un problema importante en construcción de compiladores, optimizar código. Una instancia muy fácil o muy importante de optimización de código es eliminar código que nunca se ejecuta, por supuesto, ¿no? Si ustedes construyen un programa, tienen un montón de subrutinas y resulta que, pues, algunas de ellas nunca se van a ejecutar, ¿para qué las ponen en el programa objeto? O sea, no tiene sentido que el código objeto lo tenga, hay que eliminarlo. Pero esto nuevamente nos lleva a una instancia del programa de detención. Ustedes, para saber qué parte del código no se va a ejecutar, lo que tendrían que saber es que el programa se va a detener antes de llegar a la línea donde está ese código. ¿Se dan cuenta? Y eso significa que un subprograma tiene que demostrar que se detiene. Esa es una instancia más de HP. Vamos a ver más adelante que hay muchas otras instancias más de HP que no son triviales y que por lo tanto es un problema de importancia también práctica, no es solamente un problema teórico. El problema teórico, por supuesto, es importante en sí mismo porque fue el último ataúd el último clavo en el ataúd de el proyecto de Hilbert de axiomatizar las matemáticas por medio de procedimientos efectivos. Ya Gödel había dado un golpe mortal a este programa, pero Turing terminó de hacerlo con su resultado y de hecho, para los que les interesa la lógica, les interesa también un poco de la historia de la lógica, resulta que el teorema de Gödel se puede derivar como un corolario de este resultado de Turing. Este resultado de Turing es todavía más general que los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces, es un resultado muy importante teóricamente hablando. Entonces, pues sabemos que no tenemos una forma de resolver HP de manera infalible y estamos sujetos a pues un mecanismo recursivamente enumerable que nos dice sí cuando se detiene y que que nunca nos va a contestar cuando uno se detiene. Bien, entonces, bueno, eso quiere decir, si ustedes lo ven nuevamente con la terminología que vimos la clase pasada, esto quiere decir que el problema de detención es indecidible. Es decir, no es un problema que no se puede contestar con una máquina total. Pero como se dan cuenta, es un problema semidecidible también. ¿Por qué razón? Porque una máquina no total nos puede decir sí cuando es sí. Y eso pasa para ambos, para HP y MP. Les decía que esto pues basta adaptaciones muy simples de la máquina de Turing universal. Aquí estoy poniendo en esta lámina en qué consisten estas adaptaciones. Vean, para el caso de MP lo que hacemos es esto, simulamos M con alfa y va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Si M se detiene con alfa, entonces aceptamos la cadena que codifica M y la cadena que codifica alfa. Si M acepta, perdón, con alfa. Y en el caso de HP, pues lo que hacemos es esta misma simulación y en caso de que M termine, no importa si está aceptando o rechazando, aceptamos la cadena M que codifica M y la cadena que codifica alfa. Entonces ya tenemos que el lenguaje aceptado es HP. En general podemos utilizar esto para muchos problemas que son semidecidibles, pero la cosa no se detiene ahí. Realmente estos, digamos que podemos pensarlos como problemas imposibles de resolver. HP y MP. Resulta que, bueno, sí son imposibles de resolver porque no tenemos una solución para todas las instancias, pero hay problemas que son todavía más imposibles. Y yo sé que esto les va a sonar como una cuestión, no paradójica, pero sí como un mal uso del lenguaje, ¿no? El decir que las cosas son imposibles y que alguien les conteste, sí, pero unas son más imposibles que otras, es un poco raro. Si es imposible. Pero bueno, no, vamos a ver que hay problemas que son todavía más imposibles. Por ejemplo, piensen en este problema que tengo aquí abajo, es el problema que es el complemento de HP y suele denotarse de esta manera. Este símbolo, la tilde, que precede a HP. Esta tilde se utiliza mucho para negación, algunos libros de lógica, ahora ya cada vez menos,
pero la tradición en teoría de la computabilidad es que se utiliza para designar el complemento de un lenguaje. Entonces, el complemento de HP, pues lo podemos ver como las cadenas que codifican máquinas de Turing con entradas tales que la máquina de Turing respectiva no se detiene con esa entrada. Entonces, es lo contrario de HP. Y este problema es todavía más difícil de resolver y lo voy a demostrar a continuación. Entonces, para eso necesito una serie de resultados y una definición. Entonces, empiezo con la definición. La definición me dice lo siguiente. Tomo aquí un lenguaje. Por cierto, aquí veo que tengo un error en mis láminas. Es un error menor. Esto debe ser un 4 porque es la lámina. Es el tema 4 del curso. Entonces, lo que requiere una versión siguiente de las láminas. Pero ahorita, por lo pronto, no le presté atención a esto. La definición 1. Vamos a referirnos hacia ella. Esta definición lo que me dice es lo siguiente. Toma un lenguaje, en cualquier alfabeto de entrada. Y este lenguaje, vamos a pensar en su complemento, que ya dije que lo estoy denotando con el símbolo de tilde. Resulta que si el complemento de un lenguaje es recursivo, entonces voy a decir que el lenguaje original es correcursivo. Y aquí entre paréntesis tengo la opción de que si el lenguaje, el complemento del lenguaje es recursivamente enumerable, entonces el lenguaje original es correcursivamente enumerable. Entonces piensen en esto, un lenguaje es correcursivo si su complemento es recursivo, un lenguaje es correcursivamente enumerable si su complemento es recursivamente enumerable. Y entonces ahora tengo este teorema que me dice lo siguiente. La parte A me dice esto. Si tanto un lenguaje como su complemento son recursivamente enumerables, entonces ambos son recursivos. Eso es interesante. Se dan cuenta, si ambos son recursivamente enumerables, no nada más son recursivamente enumerables, también son recursivos. Y ahora, si tengo que un lenguaje recursivo, es correcursivo, es decir, su complemento también es recursivo. No dicen lo mismo, dense cuenta. El primero lo que dice es partiendo de un conocimiento menor, que es recursivamente enumerable, puede llegar a un conocimiento mayor, que sea recursivo. Y acá el otro lo que me dice es que si es recursivo, el otro también es correcursivo. Vamos, ya con un conocimiento mayor puedo asumir algo sobre el complemento. Entonces, voy a demostrar ambos. B es muy sencillo. A no es realmente tan complicado, pero B es muy sencillo. Entonces empiezo con A. Tomo un lenguaje y tomo su complemento, y ambos son recursivamente enumerables, y eso quiere decir que en máquinas de Turing, no necesariamente totales, porque son recursivamente enumerables, tales que estas máquinas aceptan los lenguajes respectivos, como lo tengo aquí en este renglón. Bien, a una le estoy llamando M y a la otra le estoy llamando M barra. Por facilidad. Bien, entonces ya tengo estas dos máquinas de Turing. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a construir una nueva máquina de Turing basada en la máquina universal. Es decir, tomo la universal y la voy a adaptar tal que esta máquina va a aceptar al lenguaje L y esta máquina va a ser total. Voy a llamar a N a esta máquina. Bien, esta máquina entonces va a ser total, ese es el punto, porque yo quiero demostrar que L es recursivo, ¿se acuerdan? Y ahorita sé que es recursivamente enumerable, pero aquí voy a demostrar cómo puedo construir una máquina total que lo acepte y por lo tanto también es recursivo. Y va a funcionar así. Acuérdense, esto es a partir del conocimiento que ambos son recursivamente enumerables y eso quiere decir que ya cuento con sus máquinas respectivas, M y M barra, y en particular puedo tomar las descripciones, las codificaciones que tengo. Y entonces voy a hacer lo siguiente. N lo que hace es esto. Acuérdense, está basado en una máquina de Turing universal. Y lo que hace es tener dos cintas. Y en cada una de las cintas va a colocar la entrada para estas máquinas, para M y para M barra. Es el mismo alfabeto de entrada, por supuesto, porque son máquinas complementarias. Bien, entonces, en una cinta, N va a simular M, y en otra cinta, N va a simular M barra. Pero las simulaciones las vamos a hacer por pasos alternados. Acuérdense que estos lenguajes son recursivamente enumerables, y eso quiere decir que M y M barra no son necesariamente totales. Suponiendo que alguna de ellas en particular no fuera total,
o sea que tengo la certeza que no es total, que no se tiene con una entrada, se dan cuenta que si yo simulo primero una, puedo encontrarme en la situación de que voy a estar en un ciclo infinito y nunca voy a tener una respuesta. Entonces lo que voy a hacer para evitar esa situación es simulo primero una y después en un paso, y después simulo un paso de la otra, después un paso de la primera, un paso de la segunda, y así voy alternando. Esta alternación va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque vean que dado que alfa está en L o está en su complemento, eso quiere decir que alguna de las dos máquinas lo acepta. Porque son complementos, no son máquinas a las que simplemente les invertí los estados. Las máquinas aceptan una máquina acepta un lenguaje y la otra acepta su complemento. Entonces, una de las dos tiene que aceptar. Y si yo simulo alternadamente, tengo garantía de que la que acepta, pues va a llegar su momento de aceptación y va a decir sí. Entonces, lo que hace N es que si resulta que la que acepta es M, N acepta, y entonces el lenguaje aceptado por N es el mismo que el lenguaje aceptado por M, y que es L. Si en cambio la que acepta es M barra, entonces N rechaza, y de esa manera, pues sigue siendo el lenguaje aceptado por la máquina M original. Y alguna de estas dos cosas tiene que pasar porque ambos lenguajes son recursivamente enumerables. De esa forma, eso quiere decir que ambos lenguajes son recursivos. ¿Por qué razón? Porque para construir una máquina total que me acepte ahora el complemento de L, lo que tengo que hacer es tomar este mismo mecanismo con una modificación. Lo que voy a hacer es que si M acepta, N rechaza, y si M barra acepta, entonces, bueno, más bien, si M barra acepta, entonces acepto, y si M acepta, entonces rechazo. Y de esa manera tengo que, pues con esta pequeña modificación, te cuento con una máquina total que acepta el complemento de L. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, recuerden que si tienen dudas, ahí están las láminas ya en la página del curso y están también en Classroom. Por cierto, aprovecho para decirles que seguramente les llegó un mensaje hoy. Ya está todo el resto del material del curso. Las láminas de la parte 4 y los ejercicios y tareas también de la parte 4, por si alguien quiere revisarlos en cualquier momento, ya están ahí todos. Entonces, no les debo material de este tipo, por lo pronto, por si quiere revisarlo. Bien, entonces continúo. Entonces tengo que de esta manera cuento con máquinas totales que aceptan L y aceptan su complemento, y por lo tanto tengo, pues, demostré que los lenguajes son recursivos ambos, y si ambos son recursivamente enumerables. Para el caso B, vean cómo el caso B lo que me decía que si L es recursivo, entonces es recursivo, es decir, su complemento también es recursivo. Y vean que este es mucho más sencillo. ¿Por qué razón? Porque si L es recursivo, eso quiere decir que hay una máquina de Turing total que lo acepta. Tomo esa máquina de Turing total, tomo en particular su tabla de transiciones, y lo que hago es invertir los estados de aceptación y rechazo, simplemente. Y de esa manera, cuando la otra aceptaba, ahora rechazo, y cuando la otra rechazaba, ahora acepto. Y como no hay ese estado intermedio de ciclos infinitos, porque la máquina es total, estoy cubriendo todas las cadenas posibles. Y de esta forma, tengo una máquina total que acepta el complemento del lenguaje L. Y por lo tanto, pues cumplo con el punto B de mi teorema. Bien. Ahora, con este teorema, me regreso a que lo vean completo, aquí está. Parte A, si ambos son recursivamente numerables, si un lenguaje y su complemento son recursivamente numerables, también son recursivos. Y parte B, si él es recursivo, es correcursivo. Con este teorema, puedo sacar este corolario. Y este corolario, aunque demostrarlo, pues es muy simple porque es un corolario, por supuesto, de ahí el nombre. El punto importante es que se refiere a el complemento del programa de detención, a no HP. Y el corolario me dice que no HP no es recursivamente numerable. ¿Por qué razón? Piensen que si HP y su complemento fueran recursivamente numerables, por el teorema, ambos serían recursivos. Y yo ya demostré que HP no es recursivo. Entonces,
como no es recursivo, entonces la única salida para esto es que no HP no sea recursivamente enumerable. Y eso quiere decir que no HP es mucho más fuerte, es un problema mucho más difícil, porque no tenemos ni siquiera una máquina no total que me diga en las instancias positivas, sabes que esto no se va a detener. Que en realidad son las que me interesan, ¿se dan cuenta? Para el problema que había planteado antes, de querer saber si vale la pena dejar que alguien eh, ejecute un programa en la supercomputadora. Lo que me interesaría saber al menos es si no se va a detener. Y no tengo ningún mecanismo, aunque sea recursivamente enumerable, que me diga eso. Nuevamente, hay casos en los que ustedes pueden contestar que sí, por supuesto, ¿no? Si les digo, les doy el programa while true do P, pues cualquiera que sea contenido de P, pues saben que un programa así nunca se detiene, ¿no? Porque siempre la condición siempre es verdadera. Pero esos son casos triviales, hay casos no tan triviales que también se pueden demostrar, pero la cuestión es que no tengo una receta universal que me diga, ¿sabes qué? Esta máquina no se va a detener con este programa. Eh, y bueno, pues eso significa que es mucho más difícil. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues estoy en la página 31. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Quieren que continúe y seguimos con algunos conceptos más? Nos quedan 13 minutos de clase. ¿O prefieren que me detenga y que tengan ustedes la oportunidad de ver los ejercicios de esta parte del curso y que resolvamos algunos de ellos el lunes? No oigo respuestas. ¿Eso quiere decir que o todo el Me mundo está de gustaría acuerdo? ver A ver, los Walter, para ejercicios. adelante. Sí, ¿No? me gustaría ver los ejercicios primero. A ver, ahí, bien, me parece que tenemos una opinión de Valeria. ¿Alguien más? Sí, yo igual, profe. Bien, Delma también la respalda. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, no, yo quiero continuar? Bien. Bueno, como dice el dicho popular, el que calla otorga. Me parece sensato, cubrí bastante material y material bastante denso en estas láminas. Entonces, creo que podemos detenernos por ahora, dejar que ustedes vean ejercicios. Déjenme dejar de compartir eh, por un momento. Y lo que voy a hacer ahora es tomar los ejercicios de esta parte del curso. Voy a compartir esa parte ahora. Bien, voy a hacerlo un poco más grande porque se ve muy pequeño. Ahí se ve mejor, supongo, ¿no? Bien, ¿qué podrían hacer ustedes para el lunes? Pues pueden hacer los ejercicios 1 y 2, por ejemplo. Esos ya se pueden presentar. 3, 4 y 5 todavía no, porque dependen de cosas que voy a ver, que se derivan de lo que veo en las siguientes láminas. Pero 1 y 2 me parece que es suficiente y lo que podríamos hacer entonces es dedicarle media hora a esto. Yo creo que en media hora podríamos resolver estos dos problemas y en la siguiente hora de la clase podríamos ver material suficiente para cubrir. Me parece que 3 y 4, no me parece, con certeza 3 y 4, pero probablemente 5 también, por el ritmo a que estamos llevando las cosas. ¿De acuerdo? Bien, entonces si es así, también es probable que la próxima clase podamos ponerle ya fecha de entrega a la tarea 3. Por cierto, no sé si entre los que están presentes hay alguno de los que me escribió diciéndome que había tenido problemas para entregar la tarea. Y quiero recordarles lo siguiente. Las tareas se tienen que entregar el día que esté entregado y Vladimir y yo vamos a ser tolerantes para pequeños retrasos. Si hay retrasos más grandes, pues podemos analizar qué pasó en cada caso y decidir qué hacer en cada caso. Pero los casos en los que ustedes pueden dar por descontado que vamos a hacer algo son los casos de problemas de salud, ya sea de ustedes o de personas que dependen de ustedes de manera directa. En este caso, en esta época de coronavirus, eso puede referirse a sus padres,
familiares con los que ustedes comparten su hogar, etcétera. Si ustedes están ante una emergencia médica, y espero que no vaya a ocurrir, aunque uno de sus compañeros me dijo que él está en una situación así, no necesitan, vamos a darles tiempo adicional. Cuenten con tiempo adicional. No necesitan enviarme ahora ningún comprobante médico, porque yo sé que en estas situaciones lo que uno menos piensa es obtenerlo. Además, no es trivial obtener un comprobante médico en estos casos, en los que lo más sensato es poner distancia de los hospitales. Entonces, en su momento, ustedes, cuando puedan tener alguna forma de comprobar la emergencia, y de manera razonable, por supuesto, acepto que en algunos casos no se va a poder, ustedes me dicen, profesor, no puede entregar la tarea por esto, y entonces yo les doy tiempo adicional, el que haga falta, con los límites que me impone la UNAM para registrar calificaciones, por supuesto, ¿no? Pero el tiempo que haga falta. Y ya cuando sea práctico para ustedes, ustedes me envían el comprobante respectivo. No se preocupen de eso por ahora. Y eso es para los que estén en esa situación ahora, y espero que no sean muchos, y espero que no sea nadie, que el conjunto sea vacío para el futuro, que ninguno de ustedes tenga que recurrir a esto. Pero si llegara a pasar, cuenten con tiempo extra para las tareas y ejercicios. Bien, ¿preguntas, comentarios? Y yo tengo una pregunta. Adelante, Vladimir. ¿Cuándo quedó entonces la defensa oral de la tarea? Bien. Bueno, pues mira, eso realmente depende de ti. Así que bueno que lo acabas de preguntar. Depende de cuándo puedas entregarnos la calificación de las tareas. Pues había quedado entregarla a finales de esta semana. Creo que alcanzo, pero sí alcanzo. El Bien. viernes podría entregarles. Bueno, pues perfecto. Si ese es el caso, Vladimir, yo la pondría para el miércoles de la próxima semana. Así daría tiempo de que tus compañeros les envíes las calificaciones, las puedan revisar, y el miércoles haríamos la defensa. ¿Les parece bien a todos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, el viernes esperamos la respuesta de Vladimir. Bien. Creo que alguien quiere decir algo más. Vi en el chat que había un mensaje extra. Vi un sí, pero aparte vi otro mensaje nada más que desapareció en mi pantalla. ¿Alguien quiere comentar algo más o volverlo a escribir en el chat? ¿No? Bien. Bueno, si no hay nada más, entonces, pues muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y hasta luego. Gracias, hasta luego, lindo día. Gracias. Hasta luego.